Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 9, que lleva por título Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue uno de los mayores conflictos del siglo XX dentro de Latinoamérica, librada entre Bolivia y Paraguay de 1932 a 1935. Supuso una disputa territorial. Bien, dentro del siglo XX, recordemos, ¿no? El siglo XX empieza el año 1901 hasta el año 2000. Dentro de este siglo, entre los años 1932 a 1935, se lleva a cabo la Guerra del Chaco, conflicto bélico sobre un territorio que pertenecía aún a Bolivia. Se enfrentan Bolivia y Paraguay. Ustedes pueden apreciar en la foto de abajo, se puede ver las banderas de Bolivia y Paraguay, y también en la región sudeste de nuestro país, en el mapa pueden apreciar, está la región del Gran Chaco. Entonces, este territorio fue la disputa bélica entre estos dos países. Origen. El Chaco, más concretamente el Chaco Boreal de 650.000 kilómetros cuadrados, situado justo en medio de la frontera entre Bolivia y Paraguay, era un territorio inhóspito, seco y polvoriento. Sin embargo, las riquezas del Chaco fueron los enormes yacimientos de gas natural y también por las bolsas de petróleo. El Gran Chaco estaba compuesto en este caso por el Chaco Boreal de 650.000 kilómetros cuadrados. Ustedes pueden apreciar, está pintado de color verde en la parte sudeste del mapa de Bolivia. Estaba situado justamente entre Bolivia y Paraguay en la frontera. Esta región era de característica inhóspito, quiere decir no apropiado para que viva la gente ahí. Era seco, polvoriento, no había mucha agua en la región. Entonces, ¿por qué se peleaban estos dos países? Bueno, esta región pertenecía aún a Bolivia. ¿Por qué Paraguay se interesó por esta región? Porque se creía que en esta región existía gas natural y petróleo. El detonante del conflicto sucedió de manera accidental el 25 de abril de 1932, cuando un avión boliviano descubrió por casualidad la laguna Pitiantuta, la cual se encontraba situada dentro de una frontera entre Bolivia y Paraguay. 2 meses más tarde, el 15 de junio, una fuerza militar boliviana, queriendo aprovechar las reservas acuíferas de la laguna, rodeó sus orillas y ocupó el fortín Carlos López, que era propiedad del ejército paraguayo. ¿Cómo se inició este conflicto? En el año 1932, un avión boliviano descubrió casi por casualidad, haciendo uno de sus vuelos, la laguna Pitiantuta. Meses después, el ejército boliviano mandó una fuerza militar hacia la región para aprovechar las aguas de esta laguna. Como en el Chaco no hay muchas reservas de agua, entonces vieron por conveniente utilizar las aguas de esta laguna y ocuparon el fortín Carlos López, que era de propiedad de Paraguay. ¿Qué es un fortín? Es más o menos como un pequeño cuartel, como nosotros hablamos, ¿no? Hay cuartel, donde hay soldados, donde hay armamento. Entonces el fortín en esas regiones del Chaco vendría a ser como unos puestos militares, donde hay soldados, obviamente armados, que cuidan esa región de extranjeros. El ejército boliviano. Bolivia era un país poco preparado para una guerra y menos aún para llevar a cabo una invasión. El Estado Mayor, compuesto por los generales Filiberto
Osorio, José Leonardo Lanza, Enrique Peñaranda y el alemán Hans Kunt. Primeramente, el cuadro de oficiales estaba conformado por una serie de militares elegidos a dedo por el poder. Veamos cuáles las características del ejército boliviano. Posteriormente veremos cuáles las características del ejército paraguayo. En ese entonces, recordemos, 1897 se llevó la guerra del Pacífico. Bolivia perdió ante Chile esta guerra. Pasan los años, queda el dolor entre la población de Bolivia por haber perdido esta guerra. Bolivia en ese entonces tenía una mayor población, Paraguay tenía menor población. El presidente y militares bolivianos vieron por conveniente enfrentarse a Paraguay con armas, creyendo que iba a ser fácil la victoria para nuestro país. En ese entonces nuestro país era un país poco preparado para llevar una guerra, menos invadir un territorio ajeno. El Estado Mayor, es decir, los militares que estaban a la cabeza del ejército boliviano, estaba compuesto por varias personas: Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Enrique Peñaranda, militares todos ellos bolivianos, y el alemán Hans Kunt. Muchas personas, muchas cabezas, muchas decisiones, pero que no estaban preparados para llevar una guerra. Ellos habían sido elegidos a dedo por los gobernantes de ese entonces. La tropa, por otro lado, estaba en situación peor, porque la mayoría de los reclutas eran indígenas, quechuas, aymaras o criollos blancos, así como diversas tribus del altiplano que hablaban lenguas distintas, cuyos conocimientos bélicos eran nulos, y además físicamente no estaban acostumbrados a subsistir fuera de su espacio natural. El ejército boliviano desplegó a un total de 250.000 soldados. La tropa, es decir, los soldados bolivianos, estaban compuestos por quechuas, aymaras, criollos blancos y personas de diferentes tribus del altiplano que hablaban distintas lenguas, es decir, no había una buena comunicación entre ellos. Eran personas que venían o iban desde regiones del valle del altiplano a una región donde hacía mucho calor, en el Chaco. En verano se llegaba a 50 grados centígrados, es decir, físicamente no estaban aptos para vivir o combatir en ese lugar. Y el ejército boliviano estaba compuesto por 250.000 soldados. Veamos las características del ejército paraguayo. Paraguay no estaba en una situación tan precaria. A diferencia de Bolivia, liderado el gobierno del país por el presidente Eusebio Ayala, y estando el ejército paraguayo al frente del general José Félix Estigarribia. El ejército paraguayo contaba con una oficialidad competente. A diferencia de Bolivia, Paraguay, que era gobernado por Eusebio Ayala, tenía un solo militar a la cabeza del ejército paraguayo, José Félix Estigarribia, y además él había sido preparado en el exterior y era un oficial competente para llevar a cabo esta guerra. La tropa se componía únicamente de guaraníes y criollos blancos que se comunicaban en castellano. El ejército paraguayo desplegó a 120.000 soldados. El ejército, es decir, la tropa de Paraguay, estaba compuesto por guaraníes y criollos blancos, es decir, facilitaba la comunicación entre ellos, y el ejército paraguayo tenía 120.000 soldados desplegados para esta guerra.